hay algo que yo destaco antes de arrancar el análisis, que nosotros siempre entendemos que hay una heterogeneidad que de alguna forma, si uno aplica siempre lo mismo a dos situaciones que sabemos que son diferentes, es un hecho que vamos a tener resultados distintos. Entonces la pregunta o el desafío es, como productores, ¿por qué seguimos tomando decisiones por promedio cuando en realidad sabemos que esa heterogeneidad y ese resultado diferenciado existe? En el lote 4, esto es un establecimiento ubicado en el distrito de Ceres, tiene 23 hectáreas el lote, siempre lo destaco porque en realidad las superficies hay veces que son algunos argumentos que hay gente o productores o empresas o personas ponemos para decir no tengo variabilidad o es muy chica la superficie para trabajarlo como variabilidad. Nosotros arrancamos, digamos, una campaña, siempre creo yo que una sugerencia es que dedicarle mucho tiempo al análisis de los datos, porque esto es una retroalimentación, es un proceso constante de evaluar los resultados para aprender y corregir lo necesario, ¿no? Entonces, ahí ahora vamos a recorrer este caso en el cual vemos que hay factores que interactúan, digamos, o sea, si bien las decisiones están basadas en datos, también entendemos que hay factores claves que van a interactuar con esas decisiones para poder lograr nuestro mejor rendimiento. Yo siempre destaco que como productores nosotros no manejamos un rendimiento, sino que manejamos la probabilidad de construir un rendimiento. Y ahí todo comienza con el manejo, y en este caso hablamos de monitoreo de malezas. Entonces, como equipo técnico, como vinculación con estas plataformas, una de las cosas que vemos es el seguimiento de un índice SABI que está especificado para malezas, y hay un criterio ya muy importante que se construye en curvas, que a partir de que esa curva supera el valor de 0,15 ya nos despierta una alerta para ir monitoreando o aumentar la frecuencia de monitoreo en esos lotes. Una vez llegado a un valor de 0,17, como ustedes ven en este caso que está destacada una curva, se hace una aplicación. Esa aplicación no es con un valor promedio, sino que es caracterizando y validando a campo con la aplicación móvil cuál es el estado o la distribución de maleza. El estado me refiero al estado fenológico, densidad, altura, condición. Y ahí pudimos ver y notamos que nos permitía en este caso abordar una estrategia en dos ambientes. Hay veces que puede ser 3, hay veces que puede ser 4, hay veces que puede ser 1. Esa prescripción de herbicida, lo que simplemente se hizo acá es manejar el caudal o el volumen entre 50 y 65 litros. Y ustedes ven luego la aplicación efectiva de la pulverizadora. Y finalmente a la derecha está cómo es la efectividad de ese control a través de una tasa de cambio. La tasa de cambio te permite comparar dos imágenes y decirte si la situación de lo que estás evaluando evolucionó positivamente o al contrario retrocedió. En este caso, por supuesto, por el momento donde estamos, que es presiembra, nos interesa que luego de la aplicación esas malezas retrocedan. Y efectivamente todos los colores rojos indicando que todas las áreas están en un retroceso, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es cuando ya lo evaluamos siempre pensamos en tres grandes aureolas como compromiso, digamos, incluso con una visión que comparto mucho tanto del club como de Activa, de lo económico, lo ambiental, ¿sí? Y lo social. Entonces, en este caso hay un gran compromiso de dejar de botar o aplicar productos en el ambiente, y ahí están la cantidad que se dejó de tirar. Hay un ahorro económico, que hay un interés, por supuesto, no mentiríamos si eso no nos preocupa. En este caso es $2,68 por hectárea. Y hay un indicador muy importante, que es el EIQ, vinculado al impacto ambiental. Entonces, pasada esa primera etapa, ya nos pusimos la cabeza en cómo encarar la estrategia, ¿sí? de siembra, y sobre todo
recuerden que yo les decía, hay factores que interactúan, digamos. Entonces, ¿cuál de esos factores o variables que nos pueden entregar una heterogeneidad en el lote iban a estar jugando un papel clave? Entonces acá una de las virtudes también es empezar a recopilar datos, almacenarlos y también en su momento dado darle mayor significancia o peso a cualquiera de ellos. En este caso está lo que es el mapa de productividad, que nos dice cómo es el potencial del lote, y también teníamos el dato de altimetría del mismo lote. Esto, sumado a los factores que estábamos analizando en la plataforma, que como decíamos es importante, o por lo menos es uno de los objetivos, dedicarle tiempo, digamos, porque por ahí entendemos que una planificación correcta con decisiones basadas en datos hacen que el manejo tenga hasta a veces mucho más impacto que estos factores para la construcción del rendimiento. Entonces, en este caso, vemos 4 gráficos. El primero arriba a la izquierda es las precipitaciones, analizados en 3 meses. Ustedes ven que las precipitaciones fueron, bueno, no voy a contar mucho, o sea, es una sequía tremenda. A la derecha arriba está la humedad disponible porcentual. Veíamos que el gráfico venía en caída estrepitosa, o sea que muy marcada, estamos hablando de menos del 25% del perfil de humedad. Y también, por ejemplo, abajo a la derecha está lo que es humedad superficial, que es la curva azul, y humedad subsuperficial, que es la curva roja. Todo venía en caída, o sea que el contexto climático para nada era favorable. De todos modos, había algunas circunstancias que obligaban a considerar sembrarlo por compromisos. Con esto ya pasamos a construir esas decisiones, en este caso lo que es la siembra variable, ¿sí? Entonces este modelo ya veíamos que es dinámico, que es complejo, que es una realidad, que hay que ponerle cabeza, hay que ponerle creatividad a las decisiones, y sobre todo pensando en esto de el factor de heterogeneidad que tenemos siempre existe en un lote. Yo creo que como mínimo un establecimiento tiene 2 ambientes. Después podemos discutir si los lotes siguen esa línea marcada de tener 2 ambientes, 3, 4. En este caso consideramos 4 ambientes, con lo cual se prescribieron. Y hay algo muy importante que también ustedes pueden ver en la prescripción de siembra, son parcelas o microparcelas ubicadas de forma dirigida. En este caso la maquinaria moviéndose en el lote ya sabe dónde está y qué decisión tiene que mandarle a los dosificadores. Y en este caso esas parcelas tuvieron densidades que queríamos exigirlo al sistema. Al sistema yo me refiero con nuestro manejo, con nuestra sembradora, con la eficiencia de esa sembradora y con nuestros materiales. Y, o sea, es la idiosincrasia o la cultura de cada productor esto, ¿no? Digo con nuestra sembradora porque también son datos importantes que por ahí uno o indicadores de calidad que por ahí uno los subestima y hacen a la construcción de la probabilidad de conseguir rendimientos, digamos, ¿no? Me refiero a la eficiencia de siembra, que es el dato que ustedes están viendo, como control de densidad y velocidad, que son puntos de control muy importantes porque por ahí no entendemos algunas respuestas a ciertas estrategias agronómicas y hay veces que hay que buscarla por estos lados. En este caso, si yo les cuento también, o sea, este mismo establecimiento tiene varios lotes, en los cuales también se hicieron densidades fijas, más lotes de girasol con otras densidades. Entonces, estamos construyendo el local data, que siempre digo que es la recolección de todos estos datos. En este caso, comparado con un valor promedio que se manejó, estamos viendo que el impacto de la densidad variable en dólares es de 3,80 por hectárea, ¿sí? Bien, luego sigue la evolución de este lote. Con la aplicación se pueden hacer recorridas dirigidas, informes, captura de datos, fotos. Es un poco ir recolectando la información necesaria para después cualquier cuestión que surja también uno la tiene almacenada, digamos, ¿no? Y la puede consultar sin problema. Se hizo una aplicación foliar de boro,
las condiciones para hacer fertilizaciones chorreadas eran muy malas, entonces simplemente se optó por el boro. En este caso el control fue en tiempo real, siempre lo decimos porque por ahí uno comunica necesidades, que en este caso era la franja testigo, y hay veces que el operario o se olvida, o se le pasó por alto o no entendió la orden, sucede también. Entonces, como punto de control se va viendo las aplicaciones en tiempo real en Acronex, después también se las procesa y se las vuelca a la plataforma de GeoAgro. Bueno, y ya el cultivo estaba en marcha. Intencionadamente acá puse 2 lotes que fueron de alguna forma un poquito contrastantes, en los cuales la curva del índice, el eje de las X tiene los días transcurridos desde la siembra y el eje de la Y el valor de EBI. Y bueno, ustedes ven que el lote 6 respecto a eso fue superior. Eso te está diciendo algo. Ese algo ya lo vamos a retomar porque es importante. Yo a los 80, 90 días ya estábamos sabiendo cuál era la situación de diferenciación de esos lotes. ¿Sí? A los 80, 90 días de siembra, me refiero. Después ya comenzamos con ese plan de cosecha, pero para el girasol hay una diferenciación muy importante, que es la humedad de grano, que cosecharlo muy húmedo tiene su cuestión contraproducente, y cosecharlo excesivamente seco, estamos perdiendo kilos, digamos, ¿no? Entonces el NMI lo que te favorece es medir lo que es humedad en planta y de alguna forma dar el orden de cosecha de esos lotes para lograr ser lo más efectivo posible, no solo en el tiempo, sino en la humedad o los grados porcentuales de humedad que podamos tener ese grano. Otro punto que veíamos también como esto de validar datos o indicadores de datos que sean confiables, más que nada, era un punto crítico y a su vez muy importante para todos los cruces o toda la información que uno termine validando de todas estas estrategias agronómicas, era la recolección de datos referidos a kilos por hectárea de cada lote. El mejor tolvero siempre es muy ordenado, podemos tener una planillita, pero siempre o no le entendemos un número, o se le moja la planillita, o lo que fuera. Perdíamos a veces parcialmente esos datos, o incluso hay veces que si yo tenía un contratista temporario, se iba el contratista y tenía que esperar 2 o 3 meses hasta volver a hacerme de eso. Entonces, en este caso, el control de la tolva o la balanza de la tolva fue por AGDP, está haciendo, digamos. Entonces, de esta forma nosotros, que es un producto de Corvo, nos favorecemos en tener en forma inmediata el dato de rendimiento de cada lote. Eso es importante porque las correcciones de los mapas de rendimiento se hacen con los kilos físicos efectivos del lote, ¿sí? No con los kilos que salen del mapa de rendimiento. Que por más que uno tenga la mejor calibración, siempre hay una pequeña diferencia respecto al físico y al que nos entrega la... Y bueno, se cerró esto con lo que estábamos hablando recién, del mapa de rendimiento. En este caso, a la izquierda, el mapita es el del lote 4, en el cual está bien marcado esos ambientes, son bastante restrictivos. Hay problemas salinosódicos, tanto en superficie, con algún riesgo de anegamiento también. Y después comparamos los 2 lotes, el 4 y el 6, que yo les mencionaba, que 80 días después de la siembra ya sabíamos que su comportamiento iba a ser diferente. Aclaro y pongo entre paréntesis, estos lotes son el primer año que estamos acá arriba. Por lo cual, toda la información que nosotros obtuvimos nos fue muy importante para ganar campañas en el reconocimiento de esos ambientes y de la potencialidad de los lotes. Y ahí ustedes ven, el lote 4 rindió 1.700 kilos por hectárea de promedio, mientras que el lote 6, 1.950. Entonces, ahí ya hay una diferencia que no hace más que, de alguna forma, darnos la derecha en lo que ya veníamos viendo y percibiendo con las curvas. ¿Sí? Y acá lo que vemos, y comenzamos a evaluar, es el barbecho de otoño, por ejemplo,
cuánto rindió en toneladas por hectárea, donde apliqué 50 litros, y cuánto rindió donde apliqué 65. Ustedes ven que la situación de los 50 litros, además de que yo me ahorré producto, bajé el índice de impacto ambiental y el costo por hectárea en valores de productos e insumos disminuyó, el rendimiento fue bueno. Mientras que donde yo aumenté los costos, el rendimiento, bueno, o sea, está por debajo de los 50 litros. Esto lo destaco simplemente porque ¿qué hubiese sucedido si la curva o los gráficos se invertían? Si donde apliqué 50 litros era el menor rendimiento, probablemente ahí parte de esa caída del rendimiento estaba explicado por las malezas. En este caso no. La productividad que va de la mano con esto de comenzar, yo parto de una caracterización ambiental, y la devolución de estos mapas de rendimiento me permite a mí ya comenzar a agrupar mis ambientes según el potencial que yo estoy teniendo. Bueno, ustedes están viendo ahí que hay, podemos decir que el ambiente a partir de media hacia la izquierda, que es muy alta, puede ser tranquilamente un solo ambiente. ¿Sí? Y de ahí hacia la derecha puede ser otro ambiente. Bueno, ese análisis hay que hacerlo para la próxima campaña, pero lo importante es empezar a construirlo, digamos, ¿no? con estos datos y con esta objetividad. Bueno, acá se me chispoteó algo, pero vamos, o sea, es para analizar las densidades y los rendimientos logrados, digamos, en cada densidad, qué rendimiento se logró. Hay puntos a destacar. Ustedes recuerden que nosotros estamos trabajando con 28 y 32.000 semillas en la zona de muy baja productividad, mientras que en la zona de alta productividad fuimos con dosis contrastantes, 58 y 68. En este caso, bueno, vemos que la mejor performance está lograda con 62 para la zona de alta productividad, y cuando me voy en el otro extremo, la de 35 sigue siendo una buena decisión, digamos, ¿sí? Estoy en unos 1.000 kilos con 35.000 semillas. Podemos seguir exigiéndolo, tratando de buscar la mejor relación o el mejor resultado dosis-insumo, pero hay que hacerlo con esto, construyendo esto, analizando el dato, planificándolo bien. Todo parte del momento en que yo planifico qué es lo que quiero medir, para qué y por qué, y cuando lo vuelco en un mapa. Entonces, yo no puedo arrancar mañana la siembra y recién mañana tener intenciones de ver qué densidades siembra. Bien. Acá destaco, simplemente para que ustedes, esto después lo podemos compartir o va a quedar grabado, es decir, el costo por hectárea simplemente con el valor de semilla, como es variable, ¿no? Y el rendimiento y el margen que yo logro, descontando ese costo, ¿sí? Solamente de semilla. Es un análisis importante porque hay veces que hay que ver el costo-beneficio de aumentar o bajar las densidades, ¿no? Entonces eso es parte de una interpretación económica interesante. Luego está la aplicación de boro, que en realidad lo que se hizo fue dejar solamente una franja testigo y el resto del lote aplicarlo de forma completa, homogénea, pero para el análisis y el cruce de datos se utiliza una franja similar a la testigo para compararlo. Esto por una cuestión de N, de cantidad de datos y demás. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros donde hicimos boro, el costo, tanto del producto como la aplicación, nos aumentó, y la verdad que no fue mal, digamos. O sea, que es una situación en la que ustedes ven el rendimiento cuando la dosis cero fue de 1940 kilos y el otro, la aplicación de boro fue mucho menor, ¿no? Te puedo cortar ahí porque decís me fue mal. ¿En qué te fue mal? Porque por ahí sí, es cierto, no hubo respuesta, Sí. pero sabés que no hubo respuesta, con lo cual me da una connotación negativa que no sé si termino de compartir. Sí, sí, o sea, a ver, yo lo analizo desde el punto de vista económico, del costo que tiene para una empresa comprar ese producto, aplicarlo, versus el resultado de rendimiento. Pero es una realidad lo que vos me estás planteando, Fede. O sea, si yo esto lo dejaba liberado a la percepción o a la sensación de rendimientos o de lo visual, bueno, justamente los foliares no son los más visuales,
pero creo que tener este dato te permite decir, bueno, a ver, ¿qué puede haber pasado? Las conversaciones son otras dentro del equipo y con la empresa que nos provee el producto también, ¿no? Por supuesto. La figura que habíamos puesto al principio de los boxes, ¿no? El Claro. análisis de la carrera con los datos. Sí, sí, sí. Bueno, y ya como para perfilar y ya hacer un cierre, a modo de conclusión con esto que charlamos, digamos, de trabajar los procesos, de analizar los resultados, construimos estos indicadores. Yo destaqué 6 puntos acá, contemplando estas 3 grandes aureolas, digamos, que es lo económico, en este caso lo técnico y lo ambiental, y siempre comparando esto de decir, bueno, cómo hubiese sido la situación con un manejo fijo versus uno variable. Partimos de analizar lo económico, en presiembra ahorramos $2.68 con esa aplicación de herbicida, en siembra $3.80. Respecto a lo técnico, en las zonas de baja productividad les comentaba que había algunas situaciones limitantes, con lo cual hacer un planteo de baja densidad nos permite también manejar nuestro riesgo, ¿sí? Y disminuirlo. Como punto 4 y vinculado a lo técnico es construir la mejor performance, digamos, de dosis de insumo. O sea, yo creo que la complejidad de esta nueva agricultura o de esta nueva forma de producción hace que cada uno de nosotros pensemos en ser cada vez más eficiente en cada uno de los insumos que tengamos que aplicar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la planificación es muy importante como primer punto de partida para decir, bueno, a ver, ¿qué dato quiero recolectar? Pero también está esta cuestión de decir, bueno, cuáles son las variables que componen ese rendimiento referido a los insumos que van a tener mayor peso. Y ahí, por ejemplo, está la discusión eterna, es decir, insumos caros, bolsas de semillas caras. Yo creo que esos no son factores clave. Lo más importante antes de tener una semilla cara o barata es decir, cuál es el potencial, cuáles son las virtudes de esa semilla, cuál es la plasticidad, la flexibilidad de acomodarse. Y lo caro o barato es decidir mal. Es decidir mal en la densidad que uno aplica ahí, digamos, en cada uno de esos ambientes. Y después finalmente como cuestiones ambientales logramos reducir, o sea, es un pequeño paso, pero yo creo que es algo que hay que darle cada vez más importancia. Es el primer año que lo estamos logrando esto gracias a un vínculo, bueno, Nacho va a contar un poco mejor con AgroPro, 2.71 se logró bajar el EIQ, digamos. Y finalmente algo importante también es que cuando uno cierra dice, bueno, a ver, la construcción global de un impacto ambiental, cuáles son los productos inciden y en este caso poder reemplazarlo, como es el caso del S-metaloclor. Entonces, en conclusiones, nosotros desde la eficiencia en estas diferentes etapas del ciclo logramos un acumulado de $6.48 y logramos identificar en esa columna, en esas barras, cuál de los productos era los que están generando mayor impacto ambiental y comenzar a pensar si hay posibilidades de reemplazo y si no, bueno, tratar de ser mucho más eficiente en esta relación de insumo-dosis, ¿no?